Muy bien, amigas y amigos, se cumplió ayer una semana desde que los familiares de los presos políticos se apostaron a las afueras de la Embajada de los Estados Unidos y esperan que el encargado de negocios, el señor John Barrett, les atienda. Y la verdad es que es demasiado tiempo. Seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo. Siempre he compartido con ustedes la esperanza de que tal vez quiera el señor John Barrett tener la certeza de poder darles la mejor noticia a los familiares. Pero igual digo, no quita, mientras está en esta procura, pero nada, no le quita nada a John Barrett. O bien invitarlos a pasar a la embajada, o bien ir y sentarse con ellos allá en sus tiendas de campaña, lo cual le caería, digo yo, muy bien. Porque se ha ido sumando gente a la vigilia y se han sumado demasiadas horas a la intemperie. Vamos a ver la publicación de La Patilla. Familias de presos políticos se declaran en protesta por tiempo indefinido cerca de la Embajada de los Estados Unidos. Y aquí la clave es que se han declarado así por tiempo indefinido, lo cual se supone suma presión para el encargado de negocios John Barrett. En una muestra de resistencia y fe, los familiares de los presos políticos en Venezuela cumplieron su octava noche consecutiva de vigilia ininterrumpida en las cercanías de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. La protesta pacífica, respaldada por activistas y defensores de derechos humanos como el abogado y expreso político Eduardo Torres, miembro de la ONG Provea, busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación de los detenidos en el país. Es muy importante que se comprenda que van a estar indefinidamente ahí. Van a estar indefinidamente ahí. Vamos, por favor, al video que está en el cuerpo de esa información con el post de Eduardo Torres. Una lucha que emprendimos frente a la Embajada de Estados Unidos, quienes deben mediar para que los Rodríguez liberen a nuestros familiares y todos los presos políticos inocentes tras las rejas en Venezuela. Esta lucha también es espiritual. Escuchen ustedes la información de la declaratoria de vigilia permanente la vigilia. Venga. Una lucha desde la embajada pidiendo que por favor nos ayuden a mediar con los Rodríguez para que sean liberados nuestros familiares. 8 días desde que ya habíamos agotado todos los recursos que podíamos. 8 días en el que comenzamos siendo 8 y ya miren cuántos tenemos junto a nosotros y los que todavía faltan. 8 días de una lucha que no termina hasta que salga el último. Porque como se ha dicho desde el día 1, esto no es por un grupo ni por un número, sino por todos. Así como lo hemos venido diciendo, no son 300, no son 500, son todos. Porque ninguno debería estar pasando más días detenidos por algo que no cometió. Porque aquí todos los que nos encontramos estaban o eran trabajadores honestos o querían estar luchando por una mejor Venezuela. Así que, como también lo hemos venido diciendo, esta es una lucha espiritual, en oración, en vigilia y en esperanza. Así que no decaigamos, no perdamos la fe, porque más temprano que tarde vamos a volvernos a encontrar en un abrazo que va a significar todo el tiempo que hemos perdido lejos de nuestros seres queridos. Lo más grave de esta larga espera y el no compartir información con los familiares de los presos políticos, a mi juicio, a lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor no conviene por algo que se esté procurando, que la gente salga de esta posición de vigilia. Pero lo más grave a todo evento es que mientras más tiempo pasan presos políticos, varios centenares de ellos, civiles y militares y hasta muchachos, aún están bajo el yugo de la prisión política en Venezuela, puede registrarse cualquier calidad de horror en contra de la humanidad de cualquiera de esos presos políticos. Miren, el Foro Penal da cuenta de liberaciones por sobre 800 presos políticos, por sobre de la cifra de 800 presos políticos, pero varios centenares quedan aún presos. Sin embargo, también da cuenta de la crueldad de la cual se entera, por ejemplo, del caso
quédate en la foto de la izquierda, por favor, nada más. Dale, por favor. Quédate en la foto de la izquierda, por favor. ¿Sabes por qué, no? Porque aquí está el caso de dos hermanas, Aranza y Samantha Hernández. Una de ellas tiene 16 años. ¿Saben cuál es el pecado de estas hermanas? Ser familiares de un militar que no pudieron atrapar. ¿Saben cuál es el pecado de unos presos políticos apellidados Rodríguez Araña? Ser familiares del teniente José Rodríguez Araña, a quien no han podido capturar. Y eso es extremadamente grave, ¿eh? Aquí en Monitoreamos, Alfredo Romero es publicado en denuncia de las torturas contra las hermanas Hernández. Dijo: me sigue sorprendiendo la maldad y la injusticia. El video está cargado en ese mismo despacho. Y entonces vamos a escuchar a Alfredo Romero, que ayer, luego de tener contacto con las hermanas liberadas, dijo lo siguiente. ¿Cómo están? Bueno, quiero contarles esta experiencia. Estoy saliendo de la casa de Aranza y Samantha, que son hermanas presas políticas que acaban de ser, o recientemente acaban de ser encarceladas, particularmente Samantha el día hace 2 días. Pero lo que les quiero decir es que es increíble. O sea, Samantha particularmente es una bebé, 16 años de edad. Ella no voy a sacar videos de ella porque es adolescente y por el temor que ella todavía siente. Pero es increíble, no puedo ni siquiera expresarles no solo mi angustia, mi incomodidad con mi testimonio de Samantha, lo que sufrió, pero yo lo que digo es que me sorprende todavía, luego de tantos años, 25 años representando víctimas, la maldad. Quiero decir, me sorprende la maldad, me sorprende la hazaña, me sorprende esta injusticia, unas personas que las involucran en un supuesto caso de Plaza Venezuela que no existió, así que no hay ningún tipo de evidencia, y las sometieron a tratos crueles, inhumanos, y lo que ellas denuncian, tortura, que en definitiva, debo decir, en este país hay que hacer justicia, y no puedo, todavía debo decir, frustra, pero hay que seguir luchando por un sistema, debo decir, de justicia que trabaje por la gente, para la gente, y que no sirva como arma de persecución política para monopolizar, debo decir, el poder en unos muy pocos. Pero es el caso de Aranza y de Samantha, que fueron liberadas. Están exigiendo la liberación de mi ex colega diputado José Sánchez Mazuco. Está en el rodeo 1, está al borde de la muerte, se nos dice. Están exigiendo la liberación, por ejemplo, del capitán Ángelo Heredia, que ya antes liberaron algunos del expediente Brazalete Blanco. Con un tiro en una pierna, desatendido, su salud corre peligro. Están pidiendo la excarcelación de uno de los hermanos Guevara, que tiene más de 20 años presos, porque les involucraron cobrándoles una factura en el caso del asesinato al fiscal Danilo Anderson, que tenía de trasfondo realmente una red de extorsión por la cual los extorsionadores se salieron con la suya. Delincuentes de cuello blanco, de alto poder en el chavismo. Están pidiendo el excarcelamiento de Igbermarín Chaparro, el hombre de más altas calificaciones en toda la historia de la Academia Nacional de Venezuela, de la Academia Militar de Venezuela. Tanto por esperar. Pero repito, se asombra de tanta maldad Alfredo Romero en el caso de Aranza y en el caso de Samantha Hernández. Yo quiero presentarles, pásate a lo de Yoyo Press, si eres tan amable, porque el otro video ya lo vimos. A lo de Yoyo Press,
con esa fotografía. Esa fotografía corresponde, amigas y amigos, a... Ya van a ver, déjenme leer aquí. Emirlendris Benítez, torturada, embarazada, estaba ella. La torturaron hasta abortar. La secuestraron con su perrita y los funcionarios la lanzaron por la ventana para no ensuciar el carro policial a la perrita. 30 años de condena sin pruebas, en silla de ruedas y sin médico. Emirlendris Benítez sigue presa. En agosto de 2018 la detuvieron en una alcabala en Portuguesa. Viajaba en un taxi con su esposo y con su perrita Azabache. Tenía 4 meses de embarazo. A la perrita la lanzaron por la ventana de la patrulla. La acusaron de participar en el atentado contra Maduro, sin orden de arresto, sin una sola prueba. La encerraron casi un año en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, en Boleíta. Allí la golpearon, la patearon y la asfixiaron con bolsas plásticas, estando embarazada, repito. Perdió a su bebé. La trasladaron sedada al Hospital Militar de Caracas y le practicaron un legrado. Amnistía Internacional lo dice claro. Interrumpieron su embarazo sin su consentimiento ni conocimiento. El régimen de Delcy Rodríguez anunció excarcelaciones masivas de presos políticos hace meses, pero ella sigue en el INOF de Los Teques, en silla de ruedas, sin la atención médica que necesita, con una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde 2020, que el régimen ignora por completo. 7 años y 9 meses. Ahí está ella, presa por un delito que no cometió, Emirlendris Benítez. ¿Hay algún tipo de justificación para semejante aberración? ¿Hasta cuándo la maldad? Mientras más demore la liberación de absolutamente todos los presos políticos, más experiencias tan terribles como la de Emirlendris, como las de Samantha y Arantxa, como las del capitán Heredia, como las del exdiputado Mazuco, como las de tantos, pueden repetirse. Bien, hago una pausa y venimos ya al corolario de la entrevista. No se muevan de ahí, ya venimos.